Espero que pronto podamos dejar esta pequeña grabadora porque mejoramos el sistema de audio, ya que algunos también pues parece que tienen un poquito el oído mal y a veces pues no escuchan, ¿no? Así que la semana pasada empezamos una nueva serie de mensajes muy importantes y el título de la serie o de los mensajes es Viendo lo Invisible. Viendo lo Invisible. Estas verdades, viendo lo invisible, harán que podamos mantenernos fuertes y firmes, estables, en un mundo donde las pruebas no perdonan, donde las circunstancias adversas a veces te golpean fuertemente, ya sea por errores, por el pecado que traemos de Adán o por la lucha que tenemos como cristianos en este mundo. A menos que podamos mantenernos con calma y seguridad en los lugares celestiales, será muy difícil mantenernos a flote en las tormentas de la vida. La vida a veces tiene tormentas y el mar de la vida que levantan olas como de 15, 20 metros, y si tú estás viajando por el océano y experimentas esas olas de 15, 20 metros en un pequeño cascarón, pues es posible que no lo consigas. Hay una gran diferencia entre viajar en un pequeño cascarón, en un pequeño barco o en un transatlántico muy grande, preparado con esas estabilizantes, esos estabilizadores que tienen a los lados para las tormentas, y en una gran tormenta el barco parece que no se mueva demasiado por esos estabilizadores que me dicen, no he visto ninguno nunca, pero me dicen que sí, que hay unos estabilizadores que se abren y le dan mucha estabilidad al barco, o un portaaviones de aquellos enormes que la marea casi ni se inmuta. ¿Y qué diremos si estás viajando a 11.000 metros de altura en los lugares celestiales? Entonces, prácticamente, pues no te das cuenta de la tormenta y de la marea que hay abajo. Ahora, a la semana pasada vimos algunos ejemplos, algunos síntomas de las personas que no ven lo invisible. Hay dos tipos de personas en el mundo: aquellos que ven solamente lo que pueden ver los ojos, lo que pueden palpar con las manos y no ven nada más. Esta semana estaba hablando con alguien que negaba la existencia de Dios y no ve lo invisible. Es una pena, porque es una realidad, lo invisible existe, pero hay dos tipos de personas: los que ven lo visible, solamente lo visible, y los que ven lo visible, gracias a Dios por los ojos y los sentidos, ¿no? El olfato, el gusto, el oído, etcétera. Pero hay cristianos y hay personas que no solamente ven lo visible, sino también lo invisible. Es muy importante ver lo invisible en este mundo en el que estamos viviendo, porque si no ves lo invisible, te vas a hundir en este mar de la desesperación de la vida. Y la semana pasada vimos algunos síntomas de aquellas personas que no ven lo invisible. Dijimos que muchas veces estas personas que no ven lo invisible desahogan sus frustraciones en los placeres momentáneos de la vida y cada vez son más atraídos hacia ellos. Simplemente gastan su tiempo, intentan distraer su mente pues con lo que el mundo les da. ¿Y qué es lo que nos da el mundo hoy en día? Pues mencionamos esos móviles, ¿no? Esos móviles que son como pequeños ordenadores que hay personas que están constantemente y están conectados para poder aliviar su frustración, o metidos en la televisión o en las películas o en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y estas personas desahogan sus frustraciones matando el tiempo de esta manera. Otros desahogan sus frustraciones a través de las atracciones mundanas. Y hay muchas atracciones mundanas. Está pues las drogas, el alcohol, el tabaco, el sexo, los parques de atracciones y tantas cosas que pueden llenar nuestra mente y nuestro corazón, porque realmente lo único que vemos es lo visible, no vemos lo invisible y no tenemos discernimiento. Y muchas personas están muy hundidas
en el mundo de la depresión, porque solamente ven aquello que sus ojos ven. Otros se hunden en la más profunda de la depresión y desesperación, porque atraviesan las pruebas reflexionando. Y esa reflexión, sin ningún tipo de iluminación, hace que se hundan. Y es normal. Si tú no tienes iluminación y no ves lo invisible, cuando vengan las pruebas y las dificultades, estarás pensando. Todos pensamos tanto cuando tenemos una preocupación fuerte, importante. Esa preocupación no deja nuestra mente. Nos levantamos pensando en ello, nos acostamos pensando en ello, pasamos el día pensando en ello. Y a menos que tú veas lo invisible, te vas a hundir. Y es lo que le pasa a muchas personas. Otros experimentan lo que la psicología moderna llama la crisis de la mediana edad. Y les da un golpe a los 40 o a los 50, se dan cuenta de que quizás no han alcanzado aquello que querían alcanzar y ya es casi demasiado tarde. Y la psicología moderna pues lo llama la crisis de los 40, como mencionamos la semana pasada, ese dicho, ¿no? Casi un poco gracioso, ¿no? Se ha comprado la moto porque necesitaba una manera de desfogarse en esa crisis de los 40, ¿no? Todos sabéis de lo que estoy hablando. Hay otros que no ven lo invisible, los jóvenes, lo llamamos los jóvenes de la nada. Ni trabajan, ni estudian, total, ¿para qué? Han visto a sus padres romperse el lomo por 40 años, la jubilación les ha quedado una paga tan pequeña que dicen, pues ¿para qué? Yo voy a pedir ayudas al gobierno y simplemente pues me conformaré, ¿no? Que trabaje otro, que estudie otro. Y no ven lo invisible, y no ven la importancia de poder ir adelante. Así que, ¿cuál es la solución? Hemos dicho los síntomas. Los síntomas. No sé si tú has pasado por pruebas en tu vida fuertes. Yo he pasado por pruebas. Ya he mencionado en algún momento que el año 2010 fue un año difícil y el año 2020 también lo ha sido, lo está siendo. Y espero que el año 2030, porque parece que va por décadas, ¿no? Cada 10 años, pues parece que ¡bum! Algo pica, algo sucede, ¿no? Y a veces hemos pasado por pruebas, por dificultades, esas preocupaciones que han inundado nuestra mente y no nos han dejado, y hemos estado meditando en ellas. Es muy difícil. No sé si te ha pasado a ti, o a ti no te ha pasado nunca, que has tenido pruebas y ha venido a tu vida momentos difíciles, que parece que era como un pulpo que te agarraba y que no te soltaba y estabas allí aprisionado. Pues si no te ha ocurrido, espera que te va a ocurrir. Y por eso los psicólogos y los psiquiatras, sus consultas están llenas de gente tomando pues todo tipo de pastillas, todo tipo de calmantes, todo tipo de relajantes mentales y musculares para poder mantener la nariz fuera del agua y poder ir adelante a ver si pues pueden encontrar algún alivio. Bueno, yo no digo que no ayude, pero si encontramos la clave de lo que estoy hablando y predicando, si descubrimos la llave y podemos coger la llave y ponerla en la cerradura y abrir, se abrirá un mundo maravilloso, un mundo de luz, un mundo de esperanza, un mundo de alegría y satisfacción. No digo que no vamos a llorar, quizás. Jesús lloró, pero no entraremos en esa depresión, en esa espiral descendente de depresión, donde incluso muchas veces los pensamientos de suicidio atraviesan la mente. Y es así, con muchísimas personas. Así que, ¿cuál es la solución a este cuadro que he estado intentando pintar la semana pasada y estoy intentando retocar esta semana? Bueno, tenemos la solución. La solución la encontramos en dos, seguramente hay más pasajes en la Biblia, pero la solución la encontramos en 2 o 3 o 4 individuos que estaban experimentando muchas dificultades. Pero antes de ir a Hechos capítulo 16, vamos a tener una palabra de oración. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 11. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra nos ilumine, nos ayude, nos bendiga. Señor, que podamos ver al Dios de la Biblia y que, Señor, con estos testimonios de personas que pasaron por pruebas grandes y profundas, viendo lo invisible, pudieron salir gozosos. Y, Señor, tú tomaste toda la gloria. Ahora encomendamos a ti este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder dar una presentación bíblica y también poder absorber estas verdades, ponerlas en nuestra mente, en nuestro corazón y no olvidarlas, Padre, para que cuando vengan esos momentos difíciles podamos, Señor, afrontarlos con total victoria. A ti nos encomendamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos estamos refiriendo a dos hermanos que vemos en Hechos capítulo 16, a Pablo y Silas. Pablo y Silas. Y vamos a leer unos versículos para entrar un poco dentro de la situación de Pablo y Silas. Hechos capítulo 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido allí. Tenemos que recordar que Pablo está en su segundo viaje misionero, y después de recorrer estas ciudades va a una ciudad muy importante de Grecia que se llama Filipos. Pablo está acompañado por Silas y están en un viaje misionero, un viaje evangelístico, donde están yendo de ciudad en ciudad y están viendo almas venir a los pies de Cristo. No hay nada mejor que poder ver que un alma viene a los pies de Cristo en arrepentimiento, pidiéndole al Señor que se salve. Así que el apóstol Pablo estaba en las nubes, estaba en los lugares celestiales. Y ahora veremos cómo el apóstol Pablo de las nubes desciende físicamente a la tierra, a ese mar donde las olas miden 15-20 metros. Vamos a seguir leyendo. Entonces, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muy importante estar atentos a la palabra de Dios. Muy importante cuando la palabra de Dios es predicada, poner los 5 sentidos. No estar pensando en lo que he hecho la semana pasada o lo que voy a hacer, sino estar concentrados en la palabra de Dios como Lidia. Si no estamos concentrados, Dios no podrá usar la palabra ni abrirá nuestro corazón. Dice la Biblia, versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salía al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, el diablo predicando la verdad. Y Pablo no lo soporta. O sea, no soporta que la mentira proclame la verdad. La verdad siempre tiene que salir de un corazón limpio y recto delante de Dios. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Versículo 18. O sea que Pablo y Silas se quedaron en Filipos bastantes días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, Pablo y Silas fueron denunciados de algo que realmente no estaba en el reino de los cielos. Dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A propósito, Pablo y Silas no eran individuos como los de Marvel, que los disparan y ni se enteran, que tienen una fuerza increíble, ¿verdad? Un puño de hierro. Pablo y Silas eran hombres de carne y huesos como nosotros. La Biblia dice que les rasgaron las vestiduras, o sea, les dejaron con las espaldas abiertas y con varas los azotaron mucho. Yo creo que cada golpe que llegaba a las espaldas de Pablo y Silas era un ¡ay! ¡Ay! Dice que las espaldas se les quedaron abiertas, porque más adelante vemos que el carcelero de Filipo les cura las heridas. O sea, tenían espaldas llenas de heridas y no fueron golpes así suaves, no era una tableta plana, era una vara. Y los golpearon con la furia romana. Además, a aquellos hombres les encantaba ver sangre correr, les encantaba ver emociones fuertes en aquel momento y en aquellos días. Así que dice la Biblia que después de haberles azotado mucho, versículo 23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Yo no creo que el apóstol Pablo, cuando estaba recibiendo cada golpe, dijera ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! O sea, y cuando les pusieron los pies en el cepo, en la cárcel, en el calabozo de más adentro, no había electricidad, seguramente había alguna antorcha por ahí brillando, pero ellos estarían seguramente en la más profunda de las tinieblas y de la penumbra, y estaban allí, los dos, Pablo y Silas. No sé qué hora sería cuando Pablo y Silas fueron castigados, martirizados. Seguramente sería en la tarde, nadie se había ido a dormir todavía. Era el día, era el día de los negocios, el día donde la gente salía a comprar. O sea que desde que los metieron en el calabozo después de azotarlos, pasó un buen tiempo donde Pablo y Silas estaban con las manos y los pies en el cepo, con las espaldas abiertas, con heridas sangrando, sus ropas estaban rotas, llenas de sangre. Y desde, vamos a decir, desde las 8 de la noche, por decir algo, hasta las 12 de la noche, Pablo y Silas estarían hablando, ¿qué estarían viendo Pablo y Silas? Estarían pensando de qué manera vamos a escapar, qué va a pasar con nosotros. Nos acordamos que vino un ángel y liberó a Pedro, es lo que cuenta la iglesia. A lo mejor también va a venir un ángel, pero un ángel no vino. Y estuvieron allí el apóstol Pablo y Silas comentando, no sé la conversación que tendrían, pero seguro que estaban dando gloria a Dios. La Biblia dice en el versículo 25, a medianoche, orando Pablo y Silas. O sea, estarían hablando, pero también durante esas horas estaban orando. Estaban viendo lo invisible. Dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé cómo Pablo y Silas en esta condición, porque claro, no estamos hablando de una prisión de Cataluña o de Estados Unidos. Nosotros hemos ido a visitar a presos en Estados Unidos y aquello hay calefacción, hay televisión, hay juegos de cartas. Vamos, estaban allí muy bien. Pero no era la condición del apóstol Pablo. Además, tú no jugabas con el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano te cogía, podías darte ya por terminado. Y Pablo y Silas estaban allí orando y cantando alabanzas a Dios y los presos los oían. O sea, ellos estaban viendo lo que otros no veían, pero ellos lo veían. Ellos estaban viendo la gloria de Dios. Tenían una comunión con Dios impresionante. Veían el futuro, veían lo invisible y sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que les daba fuerzas y ánimos, porque sabían que Dios estaba allí. No lo veían con sus ojos de la carne, pero lo veían con los ojos de la fe. Y bueno, Pablo y Silas, dice la palabra de Dios en el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Bueno, no vino un ángel, pero vino un terremoto. Ellos no sabían que iba a venir el terremoto, podrían haber muerto allí. De hecho es que Pablo murió decapitado, la tradición nos dice, allí en Roma. Murió decapitado.
y podría haber muerto antes, pero no era el tiempo de Pablo. Y Pablo estaba en las manos de Dios. Pablo tenía muy claro que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Y todo lo que pasara en su vida redundaba para la gloria de Dios, para la extensión del Evangelio. Entonces, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, si el apóstol Pablo no hubiera tenido la actitud bíblica de ver lo invisible, muchas cosas no hubieran pasado y otras hubieran pasado. Quizás si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de Pablo, hubiéramos estado rumiando y dándole vueltas a ver a quién podemos llamar por teléfono, a ver qué podemos hacer para que nos saquen de esta situación tan terrible. Porque no es lógico, no hay derecho que estemos aquí por esta causa. Hemos ayudado a una joven, le hemos quitado el demonio, el Señor ha quitado el demonio. Y por esta razón estamos aquí, con las espaldas abiertas, las muñecas ya y los pies de la rozadura de aquel metal donde ya había sido usado para muchos. Quizás tenía rastros de sangre de otros prisioneros, no sé. Pero Pablo y Silas estaban allí llenos del Espíritu Santo, viendo lo invisible, querían dar gloria a Dios y las consecuencias vinieron. El Señor obró. El carcelero de Filipos, en lugar de caer sobre su espada, cayó de rodillas y se convirtió. No solamente él, sino toda su familia se bautizaron. Bueno, después, si quieres saber cómo termina la historia, ya la habrás leído en alguna ocasión, puedes coger la Biblia y leerla. Vemos que Pablo y Silas fueron libertados, ellos eran ciudadanos romanos y lo que hicieron no era correcto, así que les entró miedo y los soltaron, ¿verdad? Pues, gloria a Dios que aquellos dos hombres estuvieron viendo lo invisible. Qué tranquilidad tan grande para ellos confiar en el Dios Todopoderoso que tiene el control del universo y también el control de nuestras vidas. ¿Por qué no le entregamos nuestra vida completamente? Le decimos: Señor, mi vida ya no es mía, es tuya, Señor. Me entrego a ti, Señor, de todo corazón. Señor, dejo en tus manos mis caminos. Si has hecho caminos torcidos, si has hecho caminos y has tomado malas decisiones en tu vida, entrégate a Dios desde hoy. Pídele al Señor: ayúdame a ver lo invisible, ayúdame a ser un siervo, una sierva tuya, Señor. Que yo pueda ser usado por ti en la vida de otros muchos. Señor, que mis errores y mis equivocaciones puedan redundar para tu gloria, Señor. Y no simplemente para sacarme de un problema o simplemente escaparme, darle un giro a mis circunstancias y poder escaparme. Muchas veces el dolor físico puede tener el efecto sobre nosotros, o las pruebas que estoy hablando, donde si no vemos lo invisible, cerramos el interruptor espiritual. Y hay muchas personas que cuando pasan por las pruebas y dificultades que pasaron Pablo y Silas, que comparados con las nuestras no tienen mucha importancia, la verdad. La situación de Pablo y Silas era una situación entre la vida y la muerte. Podrían haberlos, simplemente llevarlos a la muerte, simplemente con una orden del pretorio o del encargado, el capitán aquel de guardia aquella noche. Podrían haber ido a la muerte. Pero el apóstol Pablo y el apóstol Silas
en lugar de reaccionar negativamente hacia Dios, como hay algunos que reaccionan negativamente hacia Dios. Muchos han pasado por pruebas y dificultades muy grandes. Y cuando pasamos por pruebas y dificultades muy grandes, lo último que tenemos que hacer es reaccionar en contra de Dios. Y muchos es lo que hacen. Reaccionan en contra de Dios. Oh, si Dios estuviera aquí, oh, si Dios... Incluso creyentes llegan a dudar de la existencia de Dios. La semana pasada hablamos de Job y su situación complicada. Y hermanos, no podemos permitir que las pruebas y las circunstancias nos alejen de Dios. Lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Dios, pedirle sabiduría para que podamos ver lo invisible y de esta prueba qué es lo que podemos sacar de positivo para su gloria, no para su gloria. Bueno, tenemos otro evento importante en el Antiguo Testamento. Dos ejemplos, uno en el Nuevo Testamento, otro en el Antiguo Testamento. Si venís conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 17. Vamos a ver el ejemplo de alguien que no veía, pero por el milagro de Dios sus ojos fueron abiertos y vio lo invisible. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios: tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. O sea, el rey de Siria hacía guerra contra Israel. Y entonces el rey de Siria le dijo a sus siervos: haced esto. Pero Eliseo escuchaba milagrosamente los planes del rey de Siria y Eliseo los, entre comillas, compartía o chivaba al rey de Israel. Y le decía: mira, el rey de Israel, he escuchado milagrosamente, por el poder de Dios, que el rey de Asiria va a hacerte esto. Y el rey de Israel se preparaba y el rey de Siria no podía de ninguna manera darle la vuelta al rey de Israel. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea, una y otra vez, una y otra vez. Eliseo escuchaba, se lo decía al rey de Israel, y el rey de Israel se libraba, una y otra vez, una y otra vez. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Claro, pensaba que tenían un topo dentro de su ejército. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Imaginaos, Eliseo y su siervo están ahí en Dotán, los dos pobrecitos nada, pero están allí los dos, y ven que Dotán, empiezan a oír el galope de los caballos, los carros, y por la noche toda Dotán está rodeada de soldados y de un gran ejército. Glup, glup. Y se levantó de mañana, versículo 15, y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea lo invisible. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Aleluya! Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. O sea, a unos le abre los ojos y a otros le cierra los ojos para que no puedan ver, conforme a la petición de Eliseo.
Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad, seguidme y os guiaré, etcétera, etcétera. Leerlo vosotros también, después, para que veáis cómo termina la historia. Pero qué bendición, qué maravilla. El siervo estaba todo amedrantado, no sabía qué hacer, estaba lleno de miedo. Si Eliseo le deja un poco más, el hombre entra en una depresión profunda. Porque claro, dice, aquí se ha acabado nuestra vida. Pero Eliseo era un hombre que veía lo invisible. Y Eliseo le dice al siervo, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y al abrirlos vio aquel ejército de los celestial, lleno de carros con fuego, gente de a caballo, y el siervo pudo respirar. Por supuesto, Dios no va a obrar de esta manera hoy en día. Él puede hacerlo si quiere, pero no lo va a hacer. Y aquellos que dicen que lo hace, simplemente no es verdad. O sea, no es cierto. Dios no actúa de esta manera en este tiempo, en esta dispensación. Si no tuviéramos la palabra de Dios con nosotros, quizás Él lo haría todavía. Usaría sueños, visiones, ángeles, pero Dios en esta dispensación nos ha dejado una revelación mucha más grande, y Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Dios de la misma manera que el criado de Eliseo confió aquella noche en Dios, de la misma manera que Pablo y Silas vieron aquel terremoto y dieron la gloria a Dios, y Dios usó sus vidas, sus testimonios. Dios ahora quiere que nosotros podamos crecer en lo más profundo de nuestro corazón a la estatura de la plenitud de Cristo. Y Él no va a usar sueños ni visiones, Él va a usar su santa palabra, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y si nosotros buscamos lo invisible en esta revelación y dejamos que Dios obre en nosotros, entonces Dios abrirá nuestros ojos también. Para que cuando vienen esas pruebas de 15, 20 metros, nosotros podamos estar anclados en los lugares celestiales y podamos seguir adelante sin necesidad de medicamentos, ni de psiquiatras, ni de psicólogos. A veces es necesario, yo no digo que no, pero la gran mayoría de veces es porque no estamos viendo lo invisible. La medicina de Dios no la ponemos en práctica y entonces nos hundimos en la más profunda de la desesperación. Hay muchos que no ven, están ciegos espiritualmente hablando porque no han nacido de nuevo, y a ellos hay que predicarles el Evangelio. Y aquellos que dicen ser creyentes, que un día no oraron una oración del pecador, Señor, soy pecador, te recibo como mi Salvador personal en el nombre de Jesús, amén. Quiero que sepas una cosa, que estas oraciones no te salvan. Si no hay un clamor profundo, una desesperación profunda, que te caes de rodillas como el carcelero de Filipos, que aquel hombre estaba dispuesto a caer sobre su espada, y no hay un clamor en tu corazón, y dices, Señor, se ha acabado, estoy condenado al infierno y lo veo claro, puedo escuchar los crispidos del infierno, de las llamas, o como se diga, Señor, puedo oler el fuego, Señor, me condeno eternamente, sálvame, Señor. No creemos en esas oraciones relámpago. Y por desgracia, estas oraciones han conducido a muchos a la confusión pensando que son salvos cuando no son salvos. Porque si una persona es salva, lo demuestra con sus frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y si no hay frutos en la vida cristiana es que no eres salvo. Y es hora de convertirte, es hora de que vayas a Cristo y le digas, Señor, se acabó. Yo no solamente quiero que seas Salvador de mi vida, pero quiero que seas el Señor de mi vida, y te doy mi vida. Mi vida no es mía, es tuya, Señor. Sálvame, Señor, sálvame. Y entonces hay una obra de Dios cuando realmente hay un clamor en el corazón. No simplemente pues una oracioncita, ¿verdad? Un venir a la iglesia de vez en cuando. No, es una entrega total y absoluta a la Santísima Trinidad. Y hay muchos que están ciegos y no están convertidos, y otros necesitan ese nacimiento espiritual. Y también de la misma manera esa ceguera espiritual puede ser una realidad de muchos creyentes. De hecho es que, como dijimos la semana pasada, hay muchos creyentes que van a la iglesia, leen la Biblia de vez en cuando, cantan algún himno,
pero están hundidos en la más profunda de las desesperaciones y depresiones, y tienen que acudir a los placeres momentáneos, tienen que acudir al mundo, tienen que acudir a la moto, tienen que acudir a tantas cosas. Cristo no es su Señor. Y hay creyentes así. Son enanos espirituales, si es que realmente son convertidos. Así que, ¿cuáles serían las características de ese enanismo espiritual? Bueno, número uno, no pueden ver bien. Yo si me saco las gafas, hermanos, no leo la Biblia, no puedo leer la Biblia. Y de hecho es que con las gafas a veces me cuesta, porque este ojo ya está un poco de aquella manera. De hecho es que el martes voy al oculista a ver qué pasa con mi ojo izquierdo. Pero te digo una cosa, yo cierro el derecho y conduciendo no veo los letreros, no sé qué ponen los letreros, a 50 metros o a 20 metros. Y una de las características del enanismo espiritual es que el cristiano enano espiritual no ve bien, no discierne lo invisible y se hunde en el mar de la desesperación. No hay un hilo de comunión con Dios constante, no hay un hilo de comunión con Dios constante. Y por eso muchas veces Dios trae pruebas a nuestras vidas. Sí, Dios trae pruebas a nuestras vidas para que despertemos y digamos, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué está ocurriendo conmigo? Otra de las características es que no puede decir que diariamente se ha encontrado con Dios repetitivamente a través de las Escrituras. Casi no lee la Biblia. Es que casi no es que casi, es que no la lee. No lee la Biblia. ¿Qué hace un cristiano que se dice cristiano no leyendo la Biblia? Me pregunto. No alimentándose. La semana pasada decíamos que... No, es que yo ya oro. Alguien me dijo una vez, leer la Biblia no es importante. Un cristiano, Un cristiano que está en lugar de liderazgo. No, la Biblia no es muy importante. Yo oro, yo, Señor. Bueno, está respirando, pero no está comiendo. No está comiendo. Así que el respirar es necesario y el comer también es necesario. No te puedes alimentar de oxígeno solamente, te morirás a la semana, te mueres, o a los 10 días. Estás muerto, deshidratado. Necesitas oxígeno, necesitas comida. Y entonces, muchas veces, como decíamos, este cristiano, que la relación con Dios es distante, esporádica, que no lee la Biblia, que no puede ver bien. Cuando viene la prueba, a los 15-20 metros, entra en una espiral descendente, en desesperación, en frustración y en depresión. Hay un escritor que se llama Tozer, que puso el dedo en la llaga cuando dijo: la gran diferencia entre una vida cristiana maravillosa y otra de otro tipo recae en la calidad de nuestros conceptos bíblicos. Muy importante. Tener conceptos bíblicos claros. Porque si no tienes conceptos bíblicos claros, no puedes poner tu dependencia en esos conceptos bíblicos claros. Nuestro conocimiento de Dios en un cristiano enano es muy superficial. No pasa tiempo en los lugares celestiales. Ahora, ¿sabes que el apóstol Pablo escribió muchas de sus epístolas en prisión? Estaba ahí, encadenado. Mi esposa y yo fuimos una vez a Roma y pudimos ver una de las prisiones donde estuvo Pablo, certificado, literalmente. Creo que se llama la prisión Mamertina. Tenías que bajar por unas escaleras y después había un hueco allí y abajo del todo, en un agujero, es donde Pablo, el apóstol Pablo, estuvo en uno de sus encarcelamientos. Pues el apóstol Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y el libro de Filemón y algún otro en la prisión. No en una prisión moderna, sino en una prisión romana. No había calefacción, hoy gozamos de calefacción, se nota, estoy sudando aquí. Se nota, gracias a Dios por la calefacción. Allí no había calefacción, ni aire acondicionado, no se duchaban, no sé qué tipo de comida les darían, pero el apóstol Pablo estuvo allí viendo lo invisible. Y en ninguna de sus cartas hay quejas. De hecho, es que
Si vamos un momentito al libro de Efesios, la semana pasada leímos en la introducción de la reunión Efesios. Si vamos un momentito al libro de Efesios, veremos que el libro de Efesios, alguien ha dicho que el libro de Efesios es los Alpes de la Biblia. Contiene las verdades más altas y más sublimes. Y fue escrito en prisión. Los capítulos del 1 al 3 son una declaración de la gloria de Dios, de la gloria de Jesucristo y de la gloria del Espíritu Santo, la gloriosa relación con Dios. Capítulos del 1 al 3. Del capítulo 4 al 6 hay 65 mandamientos. Uno para cada día del año desde que naces hasta que te jubilas. 65. Y si tú cumples esos 65 mandamientos, tendrás una buena jubilación, entre comillas, porque estarás recibiendo los beneficios de esa inversión que has hecho. Pero muchos tienen tanta ignorancia de estas doctrinas del capítulo 1 al capítulo 3 que ignoran los 65 mandamientos del capítulo 4 al 6. Haríamos muy bien cogiendo Efesios y memorizándolo. De hecho es que aquí en la iglesia hemos memorizado varios capítulos, pero masticándolo, digiriéndolo, leyéndolo, releyéndolo y sacándole todo el jugo de Efesios. ¿Sabéis que John Bunyan, no sé si habéis leído El Progreso del Peregrino? ¿Habéis leído El Progreso del Peregrino? ¿No? ¡Wow! Tenéis que leerlo. ¿Para qué lo ha leído? ¿Alguien más lo ha leído, El Progreso del Peregrino? Nadie más ha leído El Progreso del Peregrino. Dicen que es el segundo libro más importante después de la Biblia. Si tú lo quieres, cómpralo, en Amazon está. Si no sabes cómo funciona Amazon, dímelo, te lo compro y por supuesto me lo pagas y yo te lo traigo, ¿vale? Te lo traigo, no hay ningún problema. Lee El Progreso del Peregrino, léelo, te va a bendecir. John Bunyan se inspiró para escribir El Progreso del Peregrino leyendo la epístola a los Efesios. Fijaos, qué maravilla. Fíjate lo que le dice el Señor a los Efesios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Los efesios no soportaban a los impostores, a los falsos maestros, y no se desanimaron con la prueba de fuego que les vino. Y todo esto fue posible porque pasaron tiempo en los lugares celestiales. La calidad de lo que tú veas en los lugares celestiales, repito, la calidad de lo que tú veas en los lugares celestiales determinará lo que otros puedan ver en ti de cómo funcionas en la vida. Y Dios te usará como usó a Pablo, Silas y como usó también a Eliseo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Si no puedes, los que no ven lo invisible, al no ver lo invisible, realmente les puede hacer mucho daño. Si tú no ves lo invisible, te vas a hacer mucho daño. Muchísimo. Necesitas ver lo invisible y yo también lo necesito. Porque cuando veamos lo invisible, nos dejará maravillados. Nos dejará maravillados. Así que, hermano, ánimo, si estás pasando por pruebas, si tienes pruebas enfrente tuyo, ánimo, mira lo invisible, da gloria a Dios. Dile: Señor, esta prueba que quizás me he metido yo porque he querido, Señor, perdóname, gracias, Señor, por haberme perdonado, pero ahora yo quiero que esta prueba, Señor, redunde para tu gloria y que tú recibas toda la gloria. Saca algo bueno de todo esto, Señor. Saca algo bueno de todo esto. Así que, Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que tener una visión renovada de Dios. Visión renovada de Dios.
Sabemos que hay un solo Dios y que la única verdad en este mundo es Dios y sus atributos. Y nuestra responsabilidad es conocer más y más a este Dios. Más a este Dios. Tengo material para otros 45 minutos. Así que vamos a dejarlo aquí. Como es una serie, que no es mensajes, va a ir un mensaje detrás de otro, vamos a dejarlo aquí y vamos a dejarlo en este punto. La importancia de conocer más a Dios. Solamente voy a terminar con esto. En la introducción de Efesios, el apóstol Pablo, atado en cadenas, en una mazmorra, quizás llena de humedad, sin seguramente ninguna silla cómoda, ningún sofá reclinatorio, estuvo escribiendo allí la epístola de Efesios. Para terminar, vamos a leer los primeros 14 versículos, que es una doxología. Es por esa razón que hemos cantado al principio de la reunión la doxología. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo, gloria demos al Espíritu Santo, ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y el apóstol Pablo, en esa condición de prisionero, fíjate, vamos a leer esos 14 versículos para terminar el mensaje. Y eso espero que nos dé apetito para abrir el libro de Efesios, pensar cómo estaba el apóstol Pablo, y coger y nosotros conocer al Dios de Pablo, conocer al Dios de la Biblia. No se trata de tener conocimiento bíblico, se trata de que el conocimiento bíblico que tengamos lo podamos poner en práctica. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Por favor, coger un abogado, hermanos de Éfeso, un buen abogado, y traerlo para aquí, para que pueda sacarme de la prisión. No, el apóstol Pablo estaba allí y dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Y ahora da una descripción de la Trinidad con una santa doxología. Bendito, versículo 3, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Veía Pablo lo invisible? Claro, ya lo creo. Si no, ¿de qué otra manera va a escribir todo esto? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahora una doxología al Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que, hermanos, estos son verdades estabilizantes que traen estabilidad a nuestra mente. Como le decía yo a alguien hace poco, a varias personas le he dicho, en la mente tenemos una viga, y cuando ponemos pesos en esta viga, pruebas, falta de trabajo, falta de economía, y todas estas preocupaciones las acarreamos y las ponemos en nuestra mente. Si no tenemos unos puntales importantes debajo de la viga con todas estas presiones se hunde hasta que se rompe y todo queda en ruinas.
y la viga de muchas personas se ha roto. Y hay muchos cristianos con grandes barrigas en sus vigas, porque no entienden estas verdades que están en la palabra de Dios. Así que quiera el Señor ayudarnos. Si no te han venido y dices, no, es que a mí, mira, oye, no me ha venido ninguna prueba todavía. O sea, estoy viviendo con mis padres, lo tengo todo solucionado, no tengo que preocuparme, todo está bien, tengo comida, tengo todo. Espérate, ya verás cómo va a venir un momento donde te va a desbordar la vida, te va a desbordar. Y es importante en ese punto tener estos puntales bíblicos, viendo lo invisible, para que podamos seguir adelante, llevando fruto, y todo para dar gloria a Dios. Gloria a Dios. La semana que viene veremos un poco la idea que los romanos tenían de sus dioses, Neptuno y otros dioses. Y veremos la presuposición que ellos tenían. Muchos creyentes tienen estas presuposiciones también. Es por eso que digo que muy importante, tenemos que tener una visión correcta de Dios. No una visión romana de Dios con la mitología. Hay mucha mitología cristiana que tenemos que huir de ella, porque nuestro Dios es único, verdadero, todopoderoso. Y no queremos nosotros salir beneficiados, sino queremos darle todo el beneficio para que Dios reciba toda la gloria de cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a continuar adelante, viendo lo invisible, llevando almas a los pies de Cristo, y que nuestras vidas, Señor, redunden no para la carnalidad, sino para la extensión de tu reino y para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos encomendamos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. A veces la vida no es fácil, se complica mucho. Tenemos nuestra carne encima nuestro, tenemos el mundo, tenemos el diablo. Señor, tenemos los ataques y, Padre, queremos nosotros escondernos con Cristo en los lugares celestiales. Nos encomendamos a ti, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.